cómo fastidié al dueño de un negocio horrible, racista e intolerante, e hice que su negocio quebrara más rápido. Esto ocurrió en un estado del sur. No voy a mencionar el estado porque, bueno, ya lo verán. Yo trabajaba de gestor de cuentas en una empresa de marketing digital. Vendíamos servicios de generación de clientes potenciales a propietarios de empresas. Una de nuestras principales características de venta era que si activabas los números de seguimiento de llamadas, más las llamadas telefónicas grabadas, te garantizábamos una cantidad X de clientes potenciales basados en un gasto y si no lo conseguíamos, tenías derecho a un reembolso parcial, o si realmente fracasábamos, un reembolso potencialmente total. Para el contexto, algunas cosas que hay que saber sobre la publicidad. CTN. Un CTN es el número de seguimiento de una llamada. Es un número único que se asigna a un determinado punto de la publicidad, a la que llaman los consumidores. Este número solo está en este punto de la publicidad. Se dirige a la línea comercial, y a menos que el consumidor sea muy observador, no tiene ni idea de que están utilizando un CTN. Grabación de llamadas. Si activas los CTNs, podemos grabar las llamadas y almacenar el audio en nuestros servidores. Para esto, la empresa tiene que dar su consentimiento. Además, cuando alguien llame, escuchará el típico mensaje de «Para efectos de calidad, esta llamada está siendo grabada». Ambas cosas, la grabación de llamada y los CTNs, son obligatorias para poder optar por nuestra garantía de servicio. Ahora, pasemos a la historia. Parte 1. El terreno. El negocio en cuestión era una pequeña empresa de construcción de padre e hijo y un par de empleados. Se dedicaban principalmente a trabajos pequeños, como ventanas, desagües, acabados, etc. Desgraciadamente, el dueño de esa empresa era un verdadero incordio. Teníamos años con él, y su cuenta estaba llena de nada más que quejas. Además, había una fuerte sospecha de que el tipo era un racista, porque su último gestor de cuentas era una persona de color. El dueño de la empresa, al que llamaremos Scott, siempre se negó a reunirse en persona con el gestor anterior. Yo soy blanco, y Scott nunca tuvo problemas para encontrar tiempo y sentarse conmigo, y decirme lo inútil que era nuestro servicio. Bueno, se acerca la renovación del contrato de Scott, y Scott nos dice que no estamos produciendo suficientes clientes potenciales, y quiere poner una queja por no cumplir con nuestra garantía de servicio. He hablado con mi jefe y me ha dicho que quiere que escuche sus llamadas, que redacte un informe detallado al respecto y le presente mis conclusiones. Al director le preocupa que esto pueda terminar en juicio, debido a las altas cantidades de dinero que están en juego. Me tomó casi una semana entera de horas de trabajo, posiblemente le dediqué unas 40 horas a esto, pero escribí un informe detallado de 24 páginas, en las cuales se mostraban los resultados de nuestra publicidad. Decir que destrocé las prácticas comerciales de este empresario es quedarse corto. Mi informe era un ataque directo a sus pobres habilidades de servicio al cliente, su desorganización, su incapacidad para trabajar y el fracaso total a cualquier cosa parecida a cualquier sentido de las prácticas comerciales básicas de sentido común. Voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de los tipos de llamadas que escuché. Pequeñas llamadas en las que se podía ver épicamente su total incompetencia. Primer cliente. Era un pequeño arrendatario que tenía 3 propiedades diferentes, que había recibido un presupuesto de Scott para hacer un trabajo. El arrendatario había aceptado el presupuesto de Scott y habían acordado hacer negocios. En un mensaje de voz se ofreció a pagar un depósito para que Scott empezara el trabajo. A lo largo de 4 mensajes de voz, este pobre arrendatario pasó de «Oye, quiero pagarte» a un «¿Estás bien?». Luego «¿Por qué diablos no me devuelves mis llamadas?». Sí, he dicho mensajes de voz. Scott había ido a las propiedades de este hombre, cotizado sus precios, y luego directamente se negó a hacer nada más. ¿Y por qué? No tengo idea. Llamé al cliente en cuestión y le dije que era de la agencia de control de calidad, y que estaba haciendo una encuesta sobre el rendimiento de Scott. El tipo acabó pagándole a un competidor de Scott un 15% más por hacer el trabajo, y no entendía por qué Scott lo había ignorado. Yo también estaba confundido. Para su información, todas mis llamadas se graban y se incluyen en los registros de la empresa. Segundo cliente. Este en particular realmente me molestó. Una vez más, la oficina de vivienda pública llamó a Scott para obtener un presupuesto, y el trabajo en sí involucraba 25 casas diferentes.
Scott tuvo la amabilidad de contestar el teléfono esta vez, que, irónicamente, fue una de las malditas veces en las que contestó el teléfono. Al principio, Scott parecía feliz de haber encontrado un trabajo tan rentable. Entonces, Scott se enteró de dos cosas. Primero, estas eran viviendas de sección 8, que vienen siendo residencias para personas de pocos ingresos. Y segundo, era un barrio de gente de color o mexicana. Inmediatamente después de enterarse de eso, Scott informó a la oficina de vivienda que, por desgracia, estaba muy ocupado. No era cierto. Y que esa zona estaba fuera de su área de servicio. De nuevo, no era cierto. La oficina de vivienda estaba muy confundida. Estaba como que... ¿Así que no estás interesado en hacernos una oferta? Y Scott dijo, no lo estoy, y colgó. Ni siquiera se despidió. Así que hice una llamada de control de calidad a la oficina de vivienda. La señora que me atendió estaba completamente confundida de por qué Scott no parecía estar ni remotamente interesado en el trabajo. Por suerte para Scott, la señora pareció no haberse dado cuenta de que Scott era un racista, ya que la discriminación contra una clase protegida es un delito. Tercer cliente. Este era un número de teléfono extranjero, de Japón. Era un miembro del servicio militar que se quedó hasta tarde para llamar a Scott durante su horario laboral. Esta persona le dijo a Scott que estaba desplegado en el extranjero. Sin embargo, durante el fin de semana, alguien había entrado a su casa en Estados Unidos, donde Scott trabajaba. Estaba intentando que Scott instalara una puerta nueva. Mencionó que era una emergencia, ya que su esposa se estaba viendo obligada a quedarse en un hotel. Scott nunca le devolvió sus llamadas, ni hizo ningún esfuerzo por ponerse en contacto con él, con el correo electrónico que le había proporcionado. No llamó a la esposa, que era local. Era un trabajo muy fácil, que Scott hubiera podido terminar en más o menos una hora y obtener un beneficio sólido. Creo que son suficientes ejemplos. Parte 2. La revisión y el plan. Mi informe final decía que de X llamadas telefónicas, Scott no había atendido a los clientes potenciales de una forma apropiada en el 70% de los casos, y que yo podía seguir adelante. Aún así, me pareció que se había establecido una tendencia clara. No era que nuestro servicio no produjera clientes potenciales para Scott, sino que Scott era un racista, fanático y un idiota total que odiaba a todo el mundo. Obviamente lo dije en un lenguaje más profesional. Cuando le presenté el informe a mi jefe, él lo miró y me dijo, «¿Diablos? ¿24 páginas?» Le pregunté si estaba bien. Él sonrió y me dijo, «Me hago una idea bastante buena de lo que va a decir». Dijo que lo revisaría y que me llamaría. Así que, un día después, vino a verme y me dijo que había revisado el informe, que el vicepresidente lo había revisado y me preguntó cuál creía yo que debía ser la línea de acción recomendada. ¿Mi recomendación? Eliminar todos los descuentos y cobrar a Scott el precio total de nuestros servicios, y explicarle claramente que nuestro trabajo consiste en proporcionarle clientes potenciales, y que su trabajo consiste en venderle a esos clientes potenciales. Si él no puede convertir a nuestros clientes potenciales en negocio, no es problema nuestro. Scott estaba recibiendo un descuento del 70%, y nuestro precio se había fijado tomando en cuenta los descuentos. Mi gerente me dijo, «Posiblemente cancele su contrato», y yo le pregunté, ¿y eso es un problema? Si Scott iba a seguir siendo mi cliente, iba a pagar caro por ese privilegio, y si no estaba dispuesto a pagar, me conformaba con dejarlo irse. Mi jefe sonrió y me dijo, «No es ningún problema». Parte 3. La reunión. Mi jefe y yo llamamos a Scott y concretamos una reunión. Le preparé un PowerPoint con un resumen de mis conclusiones. Alrededor de un tercio del camino, Scott se rinde y me pide que vaya al grano. Sabía que esta iba a ser una junta muy acalorada, así que quería que mi jefe estuviera presente, tanto como apoyo como testigo. Le explico a Scott que nuestro trabajo es llevarle clientes potenciales, y el suyo es venderlos. Si no lo hace, no es nuestro problema. Scott se pone irritable y molesto, pero mi jefe me apoya. Scott dice, «Bueno, renovaré mi contrato a la misma tarifa». A lo que yo le digo, «Sí, verás, no me has dejado llegar a esa parte. Tenemos nuevos precios para usted». Y Scott dice, «¿Más bajos?» Y yo le dije, «No, más bajos no». Mi jefe sonrió con satisfacción, y Scott me pidió la nueva tarifa. Le di a Scott la tarifa completa, que era el triple de lo que nos estaba pagando. Scott se pone furioso conmigo y me dice que le estoy cobrando de más,
que le estoy timando, que soy un pésimo vendedor, y le dice a mi jefe que deberían despedirme por tratarlo así. Mi jefe me mira y yo estaba esperando este momento. A decir verdad, me importaba un comino lo que Scott pensara de mí. Mi objetivo era conseguir que Scott cancelara. Scott, eres un cliente exigente, por lo que el precio de nuestro servicio tiene que reflejar el reto que supone proporcionártelo, así que te cobraremos nuestra tarifa completa. Si lo deseas, estaré encantado de explicarte por qué este retorno de la inversión sigue teniendo sentido en función con nuestro rendimiento anterior. Fue increíble decir esas palabras. Era la forma más amable de decir, eres un imbécil, y si voy a trabajar contigo, tiene que valer la pena. Scott dice que somos un montón de malditos codiciosos. Dice, voy a cancelarlo. A lo que yo le digo, hemos decidido que es aceptable si eso es lo que deseas hacer. Scott resopla y dice, ¿y qué pasa con mi reembolso? Consternado, yo le digo, Scott, hemos demostrado claramente que cumplimos con nuestra parte. La razón por la que no estás consiguiendo ventas es la incapacidad de tu empresa para cerrar los contactos que generamos. A lo que Scott dice, ¿estás diciendo que no sé lo que estoy haciendo? Y yo le contesto, si aceptas firmar con la nueva tarifa, estaré encantado de sentarme contigo y ayudarte de forma gratuita a mejorar tus técnicas de venta y a cerrar más clientes potenciales. Con esto le estoy diciendo que no sabe cómo llevar su propio negocio, y lo digo como un insulto. Scott dice, no, vete al diablo, voy a llamar a mi abogado. Y yo le digo, así que supongo que no vas a renovar. Y él dice, claro que no. Y mi jefe, está bien. ¿Quieres que te enviemos por correo electrónico nuestro informe sobre tus clientes potenciales? Y Scott dice, claro, se lo voy a enseñar a mi abogado. Para su información, nunca supimos nada del abogado de Scott. Le deseamos a Scott un buen día y se va. Más tarde le escribimos un correo electrónico. Le adjuntamos el informe y también le dijimos que si su abogado quería las grabaciones de llamadas en cuestión, también se las podíamos enviar. Nuestras bases estaban cubiertas, y lo sabíamos. Sospecho que Scott llegó a la misma conclusión, pero tenía demasiado orgullo para admitirlo. Parte 4. Asegúrate de que la daga está bien clavada. Pasan unas semanas y mi gestor me dice que tenemos que cerrar su cuenta, así que ocupo llamarle y preguntarle qué quiere que hagamos con los números CTN que controlamos. En nuestro contrato se especifica que al final del contrato, el cliente tiene derecho a transferir los números, por una cuota. Normalmente solemos ignorar dicha cuota, como gesto de buena voluntad, pero Scott no quería nada de buena voluntad y recibió lo que quería. Le dije a mi jefe que de ninguna manera iba a aportar los números de forma gratuita, y que al igual que el otro precio que le habíamos dado, le cobraría el precio completo por los números. Los números costaban $15 cada uno. El total era poco más de $100. Así que llamé a Scott. Me mandó al buzón de voz pero no contesta. Le escribí una carta certificada diciéndole que tiene 30 días para responder, que tenemos sus números CTN y que si está dispuesto a pagar $15 por cada uno, se los transferiríamos a su proveedor de teléfono. Tiempo después, una mañana, me desperté con una docena de mensajes llenos de odio, en los que Scott me decía que me fuera a arder en el infierno. Entendí que Scott no estaba interesado en transferir los números. Revisé los mensajes de texto con mi jefe. Luego los guardamos y los pusimos en la cuenta de Scott. Entonces, ¿eso es todo? Por supuesto que no. Parte 5. Pero aún hay más. Así que aquí estaba yo con 7 números ATN que habían estado en nuestro servicio durante años. Literalmente. Esos 7 números estaban guardados en los teléfonos de los clientes de Scott, y para muchos de ellos ese era el número de Scott. Obviamente no serían anunciados a nadie, pero eso no significaba que no produjeran llamadas telefónicas. Ahora bien, si dejaba que los números murieran, los clientes llamarían y simplemente se les diría, este número ya no está en servicio. Ahora, no estoy del todo seguro de que lo que hice fuera legal, pero ya han pasado varios años, así que me siento cómodo presentándoles a Bobby. Al igual que Scott, Bobby era otro chico sureño, y aunque Scott era un imbécil, Bobby era todo un encanto. Su madre incluso preparaba pasteles para nuestras juntas. Era un placer trabajar con él. Bobby también tenía un negocio similar al de Scott, solo que Bobby era un poco más avanzado, hacía más tipos de trabajos y también daba servicio en la misma zona.
Así que presenté una solicitud de servicio para transferir todos los números ETN de Scott a la cuenta de Bobby y renuncié a la comisión. De repente, cientos de los clientes de Scott, que pensaban que estaban llamando a Scott, se ponían en contacto con Bobby. Ahora, Bobby dirigía todas sus llamadas a su secretaria Ashley, que era un ángel. Ashley también era una vendedora con un talento endiablado, y estaba seguro de que sería capaz de tomar todos los clientes de Scott y convertirlos para Bobby. Así que eso es lo que hice. Dirigí esos 7 números a Bobby. Esto hizo algunas cosas que beneficiaron a todos los involucrados. Primero, Bobby consiguió más negocio. Segundo, yo produje más clientes potenciales para Bobby, lo que significaba que Bobby se sentía más cómodo gastando más dinero conmigo, lo que significaba que yo ganaba más dinero. Y tercero, los antiguos clientes de Scott recibían un mejor servicio. Parte 6 y última, capitalizar mi venganza. En la siguiente reunión de rendimiento con Bobby, este se mostró muy satisfecho con el repentino aumento de clientes nuevos. Incluso me preguntó, ¿qué le hiciste a mi cuenta? Yo sonreí y le dije, he revisado tu cuenta y he hecho algunos ajustes aquí y allá. ¿Has notado alguna mejora? Desde luego, sí. Me preguntó, ¿esto me ha costado más? Yo le dije que no. Terminó aumentando su gasto con nosotros en un 40% en servicios adicionales. Un año después, busqué en Google el negocio de Scott y ya no estaba activo. Me pregunto por qué. Y no, mi empresa nunca me descubrió traspasando los números. Sospecho que nuestro departamento legal no le hubiera hecho nada de gracia. En pocas palabras, le demostré a mi cliente que le estaba aportando un valor. Rechacé su comprensión, subí sus precios y le envié sus clientes a la competencia. Así que quebró. Uf, qué historia. Es muy larga, pero muy satisfactoria. Me gusta como el título dice, ayudé que se fuera a la quiebra más rápido. Ope, tienes toda la razón. ¿Qué clase de negocio trata hacia sus clientes y aún así espera conseguir una ganancia? Tú solo adelantaste lo inevitable. Iban a fracasar tarde o temprano. Como dice el dicho, el que tiene tienda, que la tienda, y el que no, que la venda.